Imagina que para ser el mejor en algo, no tienes que buscar el camino más seguro, sino el que roza constantemente el borde del fracaso. Hoy descubrimos por qué, en el mundo de la inteligencia artificial, la perfección a veces vive al límite. Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un tema que, a primera vista, parece puramente académico, pero que esconde una idea realmente provocadora sobre cómo aprenden las máquinas. Tenemos delante un estudio científico, Finite Size Scaling of the Bayesian Perceptron. El nombre asusta un poco, ¿sí? Sí, lo sé. Pero nuestra misión es sencilla: destilar la esencia de cómo una neurona artificial, la unidad más básica de la IA, puede aprender de la forma más eficiente posible. Y este artículo asegura haber encontrado la receta matemática exacta para ello. Y lo más interesante es que esa receta y sus consecuencias van a chocar frontalmente con nuestra intuición. Normalmente, cuando pensamos en la mejor solución a un problema, pensamos en la más sólida, la más robusta. ¿La que tiene más margen de seguridad? Exacto. Pues bien, prepárense, porque la teoría y los experimentos que vamos a analizar nos van a llevar a un lugar completamente opuesto y, francamente, bastante desconcertante. De acuerdo, pues vamos a empezar por el principio para que nadie se pierda. El protagonista del artículo es el perceptrón. Para simplificar, podemos imaginarlo como una única neurona artificial. Ajá. Su trabajo es muy básico. Mira algo y lo clasifica en uno de dos grupos. Por ejemplo, decide si un correo es spam o no es spam, o si una transacción es fraudulenta o legítima. Aprende a base de ver muchísimos ejemplos ya etiquetados. Exacto. Su objetivo es encontrar una regla, una especie de línea divisoria invisible que separe los dos grupos. En términos técnicos, es un hiperplano separador. Vale. La cuestión es que si los datos se pueden separar limpiamente, casi nunca hay una sola línea divisoria posible. Hay infinitas. Piensa en dos grupos de puntos en un papel, uno rojo y otro azul, bien separados. Claro, puedes trazar 1000 líneas entre ellos. Infinitas. Y todo ese conjunto de líneas correctas es lo que el artículo llama el espacio de versiones. Vale, entiendo. No se trata de encontrar una respuesta correcta porque hay muchísimas. Se trata de encontrar la mejor de todas ellas. Y supongo que aquí es donde entran las distintas estrategias de aprendizaje. Imagino que la más simple sería, no sé, coger una cualquiera que funcione y ya está. O de Gibbs. Es exactamente eso, encontrar una solución que clasifique todo correctamente y quedarse con ella, sin más criterio, El enfoque perezoso. por así decirlo. Funciona, pero su capacidad para acertar con datos nuevos que no ha visto nunca, lo que llamamos generalización, es bastante pobre. Lógico. Es como aprobar un examen de matemáticas memorizando un solo método para resolver un problema, sin entender por qué funciona. Justo. Te servirá si te preguntan exactamente lo mismo, pero fallarás en cuanto te cambien un poco el enunciado. Entonces, si la opción perezosa es mala, el siguiente paso lógico sería buscar todo lo contrario, ¿no? La solución más inteligente, la más segura posible. ¿Y cuál dirías que es esa? Pues la que esté justo en el centro de todas las soluciones posibles. La que esté lo más lejos posible de los ejemplos más difíciles de clasificar, creando el mayor margen de seguridad a su alrededor. Si tienes los puntos rojos a un lado y los azules al otro, trazas la línea justo por el medio del pasillo que los separa. Totalmente. Esa es la intuición que tenemos todos. Parece de sentido común. Y es una estrategia muy potente conocida como el perceptrón de máxima estabilidad, o MSP. Es el enfoque del buen ingeniero. Si construyes un puente, no lo haces para que aguante justo el peso máximo esperado. Le das un enorme margen de seguridad. Claro. Esta estrategia busca exactamente eso, maximizar el margen. Durante mucho tiempo se consideró una de las mejores soluciones prácticas. Entonces, caso cerrado. La mejor solución es la más segura, la que está en el centro. Pues ahí está el kit de la cuestión. La teoría estadística, en concreto el enfoque bayesiano, nos dice desde hace tiempo que existe un rendimiento óptimo teórico que es incluso superior al de esta solución tan segura. Ah, El problema era que para alcanzarlo se creía que hacía falta algo llamado una máquina de comité. Básicamente, en lugar de una neurona, necesitabas un jurado de miles de ellas y luego promediar sus decisiones. vaya. Algo carísimo a nivel computacional y nada práctico. Nada práctico. La gran promesa de este estudio es que afirman haber encontrado la fórmula, la función de coste exacta, para que una sola neurona alcance ese rendimiento óptimo. Entiendo. Dejar de usar un comité de neuronas y usar solo una. Pero para eso, la receta, esa función de coste que mencionas, tiene que ser casi mágica.
¿Qué tiene de especial? ¿Qué le dice a la neurona que haga de forma diferente? Lo que tiene de especial es que es una fórmula dinámica. Los autores la derivan matemáticamente y descubren que depende de un parámetro clave, al que llaman alfa. Alfa. Sí, alfa, que no es más que la relación entre la cantidad de ejemplos que tienes para entrenar y la complejidad del problema. En otras palabras, la propia regla para aprender se adapta a la cantidad de información disponible. O sea, no es lo mismo aprender con 10 ejemplos que con 10.000. Exacto, y esta fórmula lo tiene en cuenta. Es una idea muy elegante. La regla de aprendizaje se ajusta sola. Pero, al final, ¿qué resultado produce? Si no coloca la solución en el centro seguro del pasillo, como hacía la otra estrategia, ¿dónde la pone? Y aquí es donde nuestra intuición salta por los aires. La consecuencia matemática de aplicar esta receta óptima es que la solución no se sitúa en el centro geométrico del espacio de versiones. Se sitúa muy cerca de la frontera. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la solución teóricamente perfecta es una que está a punto de equivocarse? Justo eso. Pero eso va en contra de toda lógica. ¿Por qué la mejor solución es la que está a un suspiro de ser una solución incorrecta? Suena terriblemente inestable. Lo parece. En el mundo real, los datos nunca son perfectos. Un sistema así no se rompería el primer dato nuevo que sea un poco ruidoso o ambiguo. ¿No es la robustez más importante que esta teórica optimalidad? Es una objeción perfectamente razonable. Y es la paradoja central del artículo. La analogía que ellos mismos usan, y que me parece muy buena, es la de un piloto de carreras. A ver, El piloto que busca la máxima seguridad trazaría las curvas por el centro de la pista, lejos de los bordes. Nunca se estrellaría, pero tampoco marcaría el mejor tiempo. claro, iría lento. El piloto óptimo, el que consigue la vuelta rápida, es el que apura cada centímetro del asfalto, pasando con el coche rozando los muros interiores y los pianos exteriores. Vive constantemente al borde del desastre. Pero esa es la única trazada que le permite ganar. Esta solución bayesiana es ese piloto. La analogía es potente, pero sigo atascado en el por qué. Para que esa estrategia de vivir al límite sea la mejor, nuestra imagen mental de ese espacio de soluciones tiene que estar fundamentalmente equivocada. No puede ser un espacio simétrico y bonito. Has dado en el clavo. Ese es el siguiente gran descubrimiento conceptual. Nosotros nos imaginamos ese espacio como una esfera o un círculo perfecto, donde el centro es, por definición, el punto más alejado de todos los bordes. Pero el artículo argumenta que no es así en absoluto. ¿Ah, no? ¿Y cómo es? La forma real del espacio de versiones es más parecida a la de un elipsoide muy alargado y estirado, como un cigarro puro o un pepino. ¿Y por qué tiene esa forma tan extraña? La razón es sutil. Cada ejemplo de entrenamiento que le das a la neurona actúa como un cuchillo que corta y descarta un trozo del universo de todas las posibles soluciones. Vale. Cuando haces muchísimos de esos cortes con datos aleatorios, el espacio que sobrevive a todos ellos tiende a quedar constreñido, largo y estrecho en ciertas direcciones. No es una esfera porque las restricciones, que son los datos, no son uniformes. Entiendo. Y en una forma tan alargada, el centro de masas, que sería el promedio de todas las soluciones válidas, ya no coincide con el centro geométrico. La solución bayesiana se sitúa en ese centro de masas, que resulta estar muy cerca de la piel de ese pepino. ¡Ostras! Ahora lo veo. Es una cuestión de geometría. El punto promedio de todas las buenas respuestas no es el punto más protegido. Exacto. Eso cambia por completo la perspectiva. La intuición nos falla porque nos imaginamos la forma equivocada del problema. Y el artículo va incluso más lejos, ¿no? Dice algo sobre la verdad fundamental del problema. Exactamente. Dice que incluso la regla maestra, la verdad oculta que generó los datos en primer lugar, también suele encontrarse cerca de esa frontera. Esto desmonta por completo la idea de que la solución más centrada y robusta es la que mejor representa la realidad. Vaya, a veces la verdad es frágil y vive al límite. Se podría decir así. De acuerdo. La teoría es fascinante. Me ha costado, pero creo que entiendo la lógica que hay detrás. Ahora, una cosa es la matemática en un mundo ideal de físicos y otra muy distinta es si esto funciona cuando lo programas en un ordenador de verdad. ¿Llevaron esta idea a la práctica? Por supuesto. Esa es la segunda mitad del estudio. Realizaron simulaciones numéricas a gran escala.
Entrenaron perceptrones de tamaño finito, es decir, con un número de conexiones realista, como los que usaríamos en aplicaciones prácticas, para ver si el comportamiento en el mundo real se correspondía con esta extraña teoría. ¿Y qué encontraron? ¿Se cumplió la profecía? Encontraron dos cosas, y ambas son muy interesantes. Primero, cuando analizaron los resultados de sistemas de distintos tamaños y los extrapolaron para ver qué pasaría en un sistema teóricamente infinito, Ajá. los datos encajaban a la perfección con sus predicciones teóricas. Esto fue una validación muy importante de todo su enfoque matemático, que se basa en herramientas de la física estadística. Demostraron que su teoría no era solo un castillo en el aire. Vale, la teoría se confirma en las simulaciones, lo cual es genial. Pero, ¿aporta algo más el hecho de probarlo en sistemas finitos, los del mundo real? ¿O es simplemente un sí, la fórmula funciona como se esperaba? Aquí es donde viene la segunda gran sorpresa del artículo. Para los sistemas de tamaño finitos, los que de verdad podemos construir, el error de generalización que midieron era, de media, menor que el que predecía la teoría para el sistema infinito perfecto. Para. ¿Me estás diciendo que el sistema imperfecto y limitado del mundo real funciona de media, mejor que el modelo teórico perfecto e infinito? Eso es. Pero eso va en contra de casi todo lo que uno piensa sobre la relación entre teoría y práctica. Normalmente la práctica intenta acercarse al ideal teórico, no superarlo. ¿Cómo es eso posible? Es un titular muy llamativo, pero, como siempre, hay que leer la letra pequeña que el propio artículo proporciona. Es un intercambio clásico en estadística. Sí, es cierto que el error medio es menor, Pero, pero el estudio también muestra que la varianza de ese error aumenta cuanto más pequeño es el sistema. ¿y eso qué significa en la práctica? Significa que aunque en promedio tus resultados van a ser mejores, la probabilidad de que un entrenamiento concreto te salga muy mal es también mayor. Es un pacto con el diablo. Ah, vale. Puntos, a lo mejor su promedio de puntos por partido sube. Entiendo. Será un mejor anotador en promedio durante la temporada, pero habrá partidos desastrosos en los que no metan ni una. Exactamente. Es la eterna batalla entre la consistencia y la genialidad esporádica. Ganas en rendimiento promedio, pero pierdes en fiabilidad. No es un almuerzo gratis, ni mucho menos. Es un detalle crucial. Es un detalle fundamental. Y lo más importante que confirmaron las simulaciones es la idea principal. No solo vieron que la solución se situaba cerca de la frontera, sino que en los sistemas de tamaño finito se situaba incluso más cerca de la frontera de lo que la teoría predecía. Vaya. O sea que se acentúa en la práctica. Se acentúa así. También mencionan algo sobre un crossover o un cambio de comportamiento en un punto concreto, ¿no? Sí, observan que alrededor del punto en que el número de ejemplos es el doble que la complejidad del problema, o sea, alfa igual a 2, el comportamiento del sistema cambia. Este punto está cerca de lo que se conoce como la capacidad de memoria del perceptrón. El punto en el que ya no puede memorizar todos los datos. Justo. Parece que la dinámica de aprendizaje y las propiedades de la solución son fundamentalmente distintas cuando tienes muy pocos datos en relación con la complejidad que cuando tienes una avalancha de ellos, lo cual intuitivamente tiene sentido. Claro, no es lo mismo aprender a conducir con 2 clases que con 200. Las estrategias óptimas deberían cambiar. Y este estudio lo cuantifica y encuentra ese punto de inflexión. Si tuviéramos que quedarnos con las ideas clave, ¿cuáles serían? Yo diría que la primera es una gran noticia práctica. Es posible alcanzar ese rendimiento de aprendizaje de élite, el bayesiano, con una sola neurona. No hacen falta esos comités gigantes y caros, siempre que uses la receta matemática correcta que proponen los autores. ¿Cierto? La segunda, que para mí es la más impactante y la que me sigue costando asimilar, es que la mejor solución no es la más segura. No es la que está en el centro. Es una solución que coquetea con el fracaso, que clasifica algunos ejemplos por los pelos. La perfección no habita en la zona de confort, sino en la frontera. Que nos obliga a cambiar nuestra imagen mental sobre cómo es el espacio de soluciones de un problema. No es una bonita esfera asimétrica, es una forma alargada y extraña, y por eso nuestra intuición geométrica nos engaña. El promedio de las soluciones buenas no está en el centro geográfico. Exacto. Y la cuarta, que es la lección de las simulaciones, es que la teoría para sistemas infinitos no es toda la historia. En los sistemas reales de tamaño finito podemos obtener un rendimiento promedio incluso mejor que el óptimo teórico. Pero lo pagamos con un precio.
lo pagamos con un precio, una mayor imprevisibilidad, una mayor varianza. Existe una tensión inevitable entre el rendimiento medio que podemos esperar y la fiabilidad de un único resultado. Y todo esto me lleva a un último pensamiento que el artículo solo menciona de pasada, pero que me parece una puerta fascinante que se abre. A ver, Dice que algunos algoritmos, que de hecho encuentran soluciones que están fuera del espacio de versiones. o sea, soluciones que cometen algunos errores a propósito. Exacto, que se equivocan a propósito con los datos de entrenamiento que ya conocen, pueden llegar a generalizar mejor y superar al seguro y robusto perceptrón de máxima estabilidad. O sea que no solo es bueno estar al borde del fracaso, sino que a veces es bueno fracasar un poquito a propósito. Exactamente. Y eso nos deja con una pregunta fundamental, que va mucho más allá de este estudio. ¿Hasta qué punto es beneficioso aceptar y hasta buscar pequeñas imperfecciones en el análisis de los datos que tenemos, para así construir un modelo que funcione mejor con el mundo real, con los datos que aún no hemos visto? ¿En qué momento la búsqueda de la perfección absoluta en el entrenamiento se convierte en el peor enemigo de un buen resultado final? Esa es la pregunta. Una reflexión muy potente para cerrar. Parece que a veces un poco de error deliberado puede ser la clave para una mayor sabiduría. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima.